Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes en YouTube. Es para mí motivo de gran alegría compartir con todos ustedes mis pensamientos sobre las cosas que pasan en nuestro patio trasero, América Latina, en mi país, República Dominicana y en el mundo en general. Ha sido pública la controversia que se ha dado en México por la no invitación de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, de rey a su toma de posesión, de rey de España. Y eso ha llamado la atención porque se supone que España está gobernada por un gobierno de lo que hoy en día se llaman progresistas, es decir, un gobierno de izquierda dirigido por una coalición de partidos que está encabezada por el Partido Socialista Español, PSOE, encabezado por Pedro Sánchez, junto con una agrupación que se llama SUMA, que está dirigida por Yolanda Díaz, la cual es una organización eh, cuasi comunista que nació, que se desprendió del grupo Podemos. Yolanda Díaz es hija de un dirigente comunista y ella es de idea comunista. Entonces, aunque no lo parezca, esa discusión que ha nacido eh, de, de lo que se podría llamar casi una cosa pequeña, que es que España se niega a pedir disculpas por las atrocidades que pudieron haberse cometido durante la conquista de México, en realidad pone de fondo el por qué los llamados gobernantes progresistas de Europa no se entienden del todo con los gobernantes progresistas y con los políticos progresistas de América Latina. Y yo voy a tomar esta discusión que hay entre México, claro está, el gobierno de la señora Sheinbaum que toma posesión el día 1 de octubre, ha sido influenciada en esta decisión por AMLO. AMLO ha dicho y ha determinado, no inviten a Red porque no me respondió una carta. El punto primero es que el mismo AMLO sabe del todo que ya en el año 1836, cuando se firmó el Tratado de Paz y de Amistad entre España, que estaba gobernado en ese tiempo por creo que Isabel II, se llamaba la reina, y México, España reconocía la existencia de México como un Estado libre y soberano. Se mencionaban algunos puntos, y entre esos puntos, en ese Tratado de Paz de 1836, de paz y amistad entre México y España, ya se acordó eh, darse mutuamente una amnistía o perdón eh, por lo que haya pasado en el pasado, valga la redundancia, y a partir de ese momento, 1836, comenzar una nueva página en sus relaciones. Y se acordó dejar el pasado atrás. Con eso quiere decir que la situación de si España debe de pedir perdón o no pedir perdón a cualquier país de América Latina por algo que aconteció hace 500 años, siendo que el Estado español de hoy en día no es el del pasado, pero sí es el heredero en derecho del Estado que conquistó América. El Estado moderno español es el heredero en derecho de ese Estado y por lo tanto, si alguien debería de pedir perdón, si hubiese necesidad de pedir perdón, si eso hubiese sido algo básico, tendría que hacerlo el Estado español, pero ya en el año 1836 el Estado moderno español había pedido perdón. Con lo que AMLO está haciendo es usar el populismo para poner a sus seguidores a hablar de cosas que no son tan importantes en momentos cuando hay cosas más importantes en México, como la inmensa violencia que hay en ese país, que ha sido avivada en los 6 años de gobierno de AMLO, el cual deja el poder con el gobierno más sangriento de la historia de México, que eso es mucho decir. Las estadísticas están ahí. Pero el punto que yo quería tratar aquí es por qué los llamados gobiernos progresistas, que en, en un primer momento parecen tan similares en su ideología, los que proceden de Europa,
no se entienden mucho con lo que proceden de Latinoamérica. Yo se lo voy a decir el porqué. La razón principal, vean, les voy a enseñar unos cuantos libros de muchos que yo tengo. Este se llama Historia de la Teoría Política, parte 2. La otra parte anda por ahí. Son 2 tomos, ¿no? Este se llama Carlos Marx, Miseria de la Filosofía. Le cayó café. A rótulo, a la portada, pero es un libro que yo me lo he leído varias veces. Tengo por ahí El Capital también y otras obras de Marx. Este se llama El origen de la familia y la propiedad privada, escrito por Engels. Engels, el otro gran pensador que junto con Marx dio la idea al nacimiento del comunismo. Aquí tengo este libro de Gramsci. Gramsci, uno de los grandes pensadores modernos del comunismo en Italia. Y así como estos libros, tengo muchos más. Y déjenme decirle que la principal razón por la cual los izquierdistas, que hoy en día se llaman progresistas, de Europa, generalmente no se entienden con los izquierdistas de Latinoamérica, es que la mayoría de los izquierdistas modernos en Europa son izquierdistas de la línea de las que siguen principalmente los pensamientos de la socialdemocracia alemana. Y los izquierdistas de Latinoamérica son progresistas que siguen en su idea pensadora, en su estructura mental y en sus metas que ellos tienen políticas, las ideas marxista-leninistas. La socialdemocracia nació como un desprendimiento del movimiento marxista, fundada por un alemán, nació en Alemania, que se llama Eduard Bernstein, el cual era de ascendencia judía y que fue amigo de este señor que está aquí, Engels, y de otros grandes pensadores. Él era uno de los grandes pensadores de ese movimiento que Friedrich Engels y Carlos Marx le dieron la base teórica, y Lenin vino después a condimentarlo un poco, especialmente en la parte represiva de esa idea de imponer la dictadura del proletariado, que el profesor Juan Bosch, copiando el título y llevándolo al Caribe, tituló en una de sus obras Dictadura con apoyo popular. Eduard Bernstein le dio en la madre, teóricamente hablando, a las teorías de Marx y de Engels, los cuales, y la diferencia principal que él vio es que el socialismo marxista, y después profundizado por Lenin, prevé prácticamente la destrucción de una de las clases sociales que forman la sociedad, que es lo que ellos llaman a los opresores capitalistas. Y en ese proceso de transición, ellos ven el sistema de la dictadura como forma de ejercer la violencia física y espiritual para eliminar todos los derechos que tiene la clase que ellos llaman capitalista, eliminarlo también físicamente. Ellos ven eso como parte fundamental del paso de la sociedad actual a lo que ellos llaman el comunismo, que va a ser prácticamente el paraíso sobre la tierra para la clase obrera. Y Eduard Bernstein no está de acuerdo con ese pensar, y a través de varias obras él explica por qué ese punto de vista está equivocado, y ahí es que surge la socialdemocracia como alternativa al movimiento socialista comunista de la Internacional Socialista, que ya en aquel tiempo se había formado, y por eso es que surge la Segunda Internacional. Y es que la socialdemocracia vela y sigue como meta
el mejorar el nivel de vida de la clase obrera, haciendo uso del Estado como árbitro que, dejando en libertad a los capitalistas para que produzcan la riqueza material que se necesita para poder sacar a los pobres de la pobreza a través de la estructura del Estado en democracia, crear un Estado social donde los más pobres sacan beneficio económico de la riqueza que forma toda la sociedad, y eso sin tener que avasallar a nadie, sin tener que destruir ninguna clase social ni quitarle sus derechos, sino que el progresismo, como lo ve la socialdemocracia europea, es un avance en los derechos de, de las clases eh, de las clases más necesitadas de la sociedad con relación al Estado, para que haya una posibilidad de subir socialmente, de escalar socialmente y económicamente en la sociedad de todos, sin oprimir a aquellos que forman la riqueza, que es un punto fundamental que lo diferencia a ellos de lo que desean los comunistas. Entonces, como los llamados progresistas de América Latina, su base, dada su amor por Cuba, que en Cuba es el ejemplo más vivo en América Latina de lo que ha sido este intento de transición de una Cuba normal en los años 50 hacia su camino al socialismo. Ellos están en ese proceso de destruir a las partes productivas del país que, según las ideas de Carlos Marx, al final llevarían a la construcción de un comunismo que sería bueno para todos. Pero el comunismo nunca ha funcionado en ninguna parte donde se ha intentado de manera práctica. Lo vimos como cayó en Rusia, en la Unión Soviética, que era el paladín de esa ideología política, donde Lenin y Stalin y todos los que vinieron después de ellos tuvieron todo el tiempo del mundo para aplicar sus teorías para fracasar estrepitosamente. Ese régimen que cayó en el año 1991, cuando por eso un japonés que estaba medio equivocado dijo que había llegado el fin de la historia, impresionado porque sucedió algo que él pensaba que nunca iba a suceder, que era el fin del bloque socialista de la Europa del Este. Cuba se mantuvo como un oasis de ese sistema, de esa ideología política en América Latina y en Asia. China, que a través de Deng Xiaoping había pasado a dejar atrás la política de Mao, que era similar a la de Stalin, que quería llevar por la fuerza a China a ejercer ese comunismo. Deng Xiaoping aplica prácticamente una parte de la política socialdemócrata alemana, que es el no destruir a la economía, sino hacerla útil, permitirle la creación de riqueza para permitir la escalada social de los que ellos llaman el proletariado, que es la clase trabajadora, la más baja. Es decir, ese comunismo, como se aplicaba en la Unión Soviética, China lo abandonó en los años 70, pero Corea del Norte se mantuvo hasta el día de hoy con el sistema estalinista. Y en esas zonas, y también en parte Bielorrusia se mantiene hoy en parte todavía como en los años de los buenos tiempos del socialismo. Eso quedaron como oasis de ideas que hoy en día, o en las últimas décadas, sobre todo en Latinoamérica, han tenido un renacimiento. Por eso ustedes ven que regímenes como el de Daniel Ortega y el de Maduro todavía insisten en querer aplicar ese tipo de política, pero el mismo López Obrador está aplicando el mismo sistema en México, solo que López Obrador está ahora en la parte inicial. López Obrador se encuentra en la misma parte ahora mismo, tratando de aplicar ese sistema en México, que es la que se encontraba Hugo Chávez al principio de su gobierno, cuando comenzó a hacer las distintas reformas
que llevaron a Venezuela de ser uno de los países más ricos de América Latina a ser, junto con Haití, el más pobre. Porque ese es siempre el resultado de tratar de aplicar las locuras que idearon Carlos Marx y Friedrich Engels a través de su teoría de esta dictadura del proletariado destruyendo a los que forman el capital. Entonces, aunque no lo parezca, y aunque usted no entienda lo que yo le estoy tratando de explicar, ese conflicto que hay de no invitar al rey, de todo esto, y que uno piensa eso es una locura de Andrés Manuel López Obrador, en realidad refleja la diferencia en la forma de pensar que tienen los llamados gobiernos progresistas de América Latina, que basan su ideología en Carlos Marx, en Engels y en Lenin. Mientras que la socialdemocracia europea, por ejemplo el Partido Socialista Español, es una ideología de izquierda, pero que se guía por la socialdemocracia alemana, que surgió con este señor Eduard Bernstein, y el cual con el tiempo ha demostrado la socialdemocracia del estilo alemán, que se ha expandido por todo el mundo, y al cual, por ejemplo, el partido que gobierna en la República Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, es parte de la Internacional Socialista, que es la agrupación de los partidos socialdemócratas de hoy en día, aunque en esa agrupación hay varios partidos que son de ideas totalmente comunistas, pero esa democracia socialista a la alemana que se ha aplicado en los países nórdicos ha demostrado ante la historia que es triunfadora como ideología política por encima de el comunismo que quería implantar Carlos Marx y Friedrich Engels y Lenin, porque las socialdemocracias en los países donde se ha implementado ha mejorado la calidad de vida de la clase obrera proletaria sin necesidad de tener que destruir el Estado. Vean los países nórdicos que lo han aplicado, que son los países con los niveles de vida más elevados del mundo, y vean países aquí mismo como Alemania, que es un país también con un alto nivel de vida, pero está por debajo de esos países nórdicos en cuanto a excelencia y calidad de vida de sus ciudadanos. Pero aquí en Alemania, yo le puedo decir a Alemania que Alemania se compone prácticamente en un 100% de clase media, vamos a decir un 90% clase media, un 8% clase rica y un 1% pobre, porque hay gente aquí en Alemania que por más estado social que haya, eh, porque tienen dependencia de alguna sustancia o por lo que sea, se mantienen pobres. Pero aquí en Alemania, para darle un ejemplo, eh, el Estado alemán, el beneficio social que le da a cada ciudadano, aun este no tenga empleo, es solamente eso, supera con creces la calidad de vida que tiene un ciudadano en el sistema socialdemócrata europeo, supera por miles de veces la mayor calidad de vida que haya podido tener un ciudadano en los sistemas donde se ha intentado aplicar la teoría socialista de Carlos Marx, Engels y Lenin. Por eso es que los progresistas de América Latina, aunque al principio parecería que se entendería bien con los socialistas europeos, al final ellos terminan siempre separados, porque la visión de cómo darle a los miembros de la sociedad la mejor vía de llenar todas las necesidades de un ser humano para que el ser humano sea dentro de lo que permite un sistema político y económico creado por hombres imperfectos, la mayor cantidad de bienestar social. La socialdemocracia al estilo alemán le ha roto la madre al sistema que quisieron formar este señor y Carlos Marx.
¿no? Entonces, por eso es que los socialdemócratas son los más odiados por los de extrema izquierda. Ellos le dicen que los socialdemócratas son unos traidores a la clase obrera porque los socialdemócratas han eliminado de su visión política el hecho de querer desaparecer de sobre la faz de la tierra a los capitalistas. Y ha eliminado de su visión política el hecho de que se debe de instaurar una dictadura con apoyo popular que, según dijo Lenin, conlleva consigo siempre la aplicación de una violencia extrema contra todo aquel que no esté de acuerdo y de quitarle todos los derechos, tanto a los que ellos ven como la burguesía opresora como a los que lo apoyan. Es decir, los gobiernos que tienen, los gobiernos llamados progresistas de izquierda extrema, que llegan al poder generalmente con muchos votos al principio, como lo hicieron Chávez y AMLO, luego progresivamente se van convirtiendo en dictaduras opresivas que uno dice, pero ¿y qué es lo que está pasando? Es que ellos no comprenden que le están haciendo mal a la sociedad. Ellos sí lo comprenden. Lo que pasa es que ahí radica la ideología. Ellos entienden perfectamente que ese es el proceso de transición entre una sociedad democrática, pero según ellos, dominada dictatorialmente por la clase dominante capitalista, hacia una sociedad donde la clase dominante pase a ser la clase obrera, pero para eso, y pase a ser una dictadura que venga a reemplazar lo que ellos llaman la dictadura del capital, la dictadura de la burguesía, y ellos dicen, así piensa Lenin, que el aplicar la violencia extrema contra todo opositor a la política que quieren ellos aplicar como dictadura de proletariado es lícita. Porque dice Lenin que es una dictadura de proletariado, o como le dice Juan Bosch, una dictadura con apoyo popular, y que la dictadura lleva en sí misma la violencia extrema como parte de su naturaleza. Por eso ustedes ven que Stalin no tenía ningún problema en mandar a gran parte de su propia población rusa a los gulags, porque parte de lo que dijo Lenin es que todo ser humano que no comparta las ideas de ellos tiene que ser sometido a un reajuste, a una reeducación para que acepte la nueva ideología. Y si ese reajuste, que ellos lo hacían a través de mandar a la gente a los gulags, pero a todo el mundo, Stalin llegó a mandar al gulag a la esposa de quien era su ministro de Relaciones Exteriores, Molotov, y aplaudió ese hecho. Y la esposa de Molotov se pasó 5 años en un gulag haciendo trabajo forzado y volvió siendo más stalinista que cuando Stalin la mandó allá por haber hecho ella una crítica. Creo que fue por el Molodor, que ella hizo una crítica diciendo que la gente se estaba muriendo de hambre, sobre todo en Ucrania, que era una política que no sucedió por error. La exterminación de todo aquel que no piense como ellos está planeada desde un principio en esa ideología política. Por eso es que usted ve todo lo que está sucediendo en Nicaragua, todas las locuras que hace el gobierno cubano. Por eso usted ve cómo el gobierno de Corea del Norte mantiene a sus ciudadanos en un mundo subreal que usted diría, si usted no lo investiga y sabe y se entera que lo que pasa en Corea del Norte es real, usted diría que a usted le están contando cuentos. Ante la dictadura de Corea del Norte, la dictadura de China parece una democracia. Y la dictadura de China es una dictadura donde a ti te persiguen con cámara, y si tú escupes en el suelo, tiraste un chicle, te van poniendo puntos. Para si tú quieres, toda tu vida pública está determinada por la cantidad de puntos que tú hayas hecho y las transgresiones que hayas tenido, que te cruzaste un semáforo rojo, que escupiste en un sitio, que hablaste mal de gobierno.
que diste un comentario indebido en una red social. Todo ello te llevan una cantidad de puntos para luego, cuando tú necesites cualquier cosa del Estado chino, ellos ven si tú te lo mereces o no por la cantidad de puntos acumulados que tú tengas. Definitivamente, la socialdemocracia al estilo europeo, nacida en Alemania, que fue un desprendimiento de ese movimiento comunista de los primeros años que se inventaron Carlos Marx y Friedrich Engels, copiando o viéndose inspirado por por una llamada comuna de París, que fue un pequeño alzamiento que tuvieron unas cuantas personas contra el gobierno de París. Ahí ellos ejecutaron al arzobispo de París, lo asesinaron, quitaron todas las autoridades que había y trataron de automanejarse como grupo sin tener un líder específico, ni tener un alcalde, ni tener un rey, ni tener nada. Ellos se querían autoadministrar. Eso duró 4 meses hasta que llegó Napoleón III, que era sobrino de Napoleón Bonaparte, que era el emperador de turno, y les partió la madre a ellos, y ahí se fue ese intento comunista al carajo. Pero eso fue lo que sirvió de inspiración a Carlos Marx y a Friedrich Engels para tomar esa comuna de París del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, y tratar de hacer de ello el ejemplo político que debe de regir dentro de los sistemas que ellos consideran, de los sistemas políticos que ellos consideran que le va a dar el mayor bienestar a a los miembros del proletariado, que es la clase obrera. Bueno, yo le voy a decir que habiendo examinado durante toda mi vida las distintas clases de gobierno que han existido hasta ahora y que están vigentes hoy en día, usted tiene la democracia parlamentaria, usted tiene la democracia al estilo norteamericano, usted tiene el sistema comunista al estilo chino, usted tiene las dictaduras, usted tiene las teocracias y usted tiene dentro de las democracias y dentro de las dictaduras, usted tiene dictaduras con libertades económicas, pero persecución política, y usted tiene dictaduras donde se intenta reprimir tanto las libertades públicas, los derechos de los ciudadanos, como suprimir las libertades económicas. Y usted tiene los sistemas de gobierno que yo le acabo de decir, que son manejados por los socialdemócratas, que son un desprendimiento del Partido Comunista, o sea, del movimiento comunista de mediados del siglo XIX, donde este señor que está en la foto de portada de este video, Edward Bernstein, demostró en, el, en la disputa intelectual que Engels y Marx, con sus teorías del materialismo histórico que ellos tomaban para decir por qué, aunque había democracia en algunos países, en realidad había una dictadura de la burguesía y que ellos tenían que cambiar eso. Y luego Lenin vino y lo sazonó un poco más. Este Edward Bernstein le partió a ellos la madre. Y la historia ha demostrado que esa socialdemocracia formada por Edward Bernstein, que es la izquierda real y efectiva, que más ha beneficiado al proletariado, la socialdemocracia ha demostrado que se puede ser de izquierda sin tener que destruir el sistema económico de una nación, y se puede a través del tiempo utilizar al Estado como árbitro que sirva para hacer y formar en una sociedad un ambiente donde hasta el más pobre va obteniendo cada vez más derechos sin tener que apabullar los derechos de la clase alta, y que el mejoramiento de la clase trabajadora se logra donde hay libertades públicas y libertades económicas.
y donde el Estado tiene un ojo avisor para ver que las cosas no se vayan ni para un lado ni para el otro. Y usted puede ver que la socialdemocracia al estilo alemán une lo mejor del capitalismo con lo mejor de las ideas extremas izquierdistas, y de ahí sale un gobierno y una administración del Estado donde todos salen beneficiados. La historia ha demostrado que Edward Bernstein le ganó la batalla a Carlos Marx, a Friedrich Engels y también a Lenin, del cual él también fue contemporáneo, porque Edward Bernstein murió en 1930 o 31 y creo que Lenin murió en 1924. Es decir, que ellos fueron contemporáneos, y eso es lo que ha llevado también a los de extrema izquierda, que basan sus ideas en Carlos Marx y Friedrich Engels, a odiar a muerte a la socialdemocracia, porque la socialdemocracia es la que le demuestra a ellos que se puede ser de izquierda sin tener que destruir a la sociedad para darle beneficios económicos y políticos al proletariado que los comunistas falsamente dicen representar. Y aunque usted no lo crea, la discusión de fondo que hay entre López Obrador, el gobierno de México y el gobierno de España, con la no invitación al rey de España, por una temática que ya fue saldada en 1836, radica en ese punto. Yo soy Raúl Gora Cruz Medina. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Opina abajo qué tú crees de Edward Bernstein, qué tú crees de Carlos Marx, qué tú crees de Friedrich Engels, qué tú crees, cuál de los dos mejores sistemas ha demostrado con el tiempo haber tenido la razón, la socialdemocracia al estilo alemán o el comunismo que se ha intentado implantar sin ningún tipo de éxito al final del mismo. Hasta el próximo vídeo. Gloria al bravo pueblo y eslava Ucrania. Muchas gracias.